Imagínate vivir en una época de cruzadas, oscuridad y fe inquebrantable. Las iglesias del románico no solo eran lugares de culto, sino fortalezas contra el miedo medieval. Descubre cómo el arte se convirtió en refugio. Un arte que narraba el cielo, el infierno y todo lo que había en medio. Es difícil hacerse una idea de lo que representaba una iglesia para la gente de aquella época. La iglesia era a menudo el único edificio de piedra de los alrededores, la única estructura considerable en varios kilómetros a la redonda, y su campanario era un hito o señal para todos los que se acercaban desde lejos. El contraste entre el elevado edificio con sus pinturas y sus tallas y las moradas humildes y primitivas, en las que transcurrían las vidas de aquellas gentes, debió ser abrumador. No es de extrañar que la comunidad entera se interesase en la construcción de estas iglesias y se enorgulleciera de su ornamentación. Hasta desde el punto de vista económico, la construcción de un monasterio, que exigía años, debió transformar a toda una ciudad. El periodo transcurrido entre la caída del Imperio Romano y el comienzo del Románico, conocido como Edad de las Tinieblas, no había borrado el recuerdo de las iglesias y basílicas romanas. Aunque las iglesias románicas contrastan notablemente con las basílicas romanas antiguas. Mientras estas últimas usaban columnas clásicas con cornisas rectas, las románicas se caracterizan por arcos semicirculares sobre pilares robustos, acompañados de muros gruesos que refuerzan su monumentalidad y pequeñas ventanas que tamizan la luz, creando interiores solemnes y misteriosos. Sus bóvedas de cañón cubren espacios amplios con elegancia estructural. La planta era la misma, una nave central que conducía a un ábside y 2 o 4 alas laterales. Algunos arquitectos preferían la idea de construir iglesias en forma de cruz y, así, agregaron lo que recibe el nombre de crucero entre el coro y la nave. Estas imponentes estructuras de piedra, similares a fortalezas medievales, eran construidas en territorios de campesinos y guerreros recién liberados, y simbolizan a una iglesia militante, lista para combatir el mal hasta el juicio final. Los arquitectos medievales se enfrentaron a un gran desafío, como crear techos de piedra para sus iglesias. Los techos de madera tradicionales de las basílicas eran poco nobles y vulnerables al fuego, pero construir bóvedas de piedra requería conocimientos técnicos complejos, en gran parte olvidados desde la época romana. Durante los siglos XI y XII, se experimentó intensamente para resolver este problema. La solución inicial fue similar a un puente, grandes pilares sosteniendo el peso de la bóveda. Sin embargo, el enorme peso de la piedra exigía que la estructura estuviera perfectamente unida y requería paredes y pilares extremadamente robustos, resultando en las llamadas bóvedas de cañón. Pero pronto se vio claro que una bóveda de esta suerte tenía que quedar firmemente unida si no se quería que se hundiese, ya que el peso de las piedras era extremadamente grande. Los arquitectos románicos desarrollaron una innovación. En lugar de techos masivos, crearon un sistema de nervios o vigas cruzadas entre pilares, rellenando los espacios triangulares con materiales más ligeros. Esta técnica revolucionaria se originó en la Catedral de Durham, aunque su arquitecto no anticipó completamente el potencial de este avance. Las iglesias románicas se alzan majestuosas, como gigantes de piedra que desafían el tiempo. Sus robustos muros, poderosos arcos y sólidas torres ascienden hacia el cielo como una manifestación física de la fe medieval. Son fortalezas sagradas que, siglos después, aún nos sobrecogen con su imponente presencia. Parece que donde se empezaron a decorar las iglesias con esculturas fue en Francia. La palabra actual decorar es un tanto engañosa. Todo cuanto perteneciera a la iglesia tenía su función específica y debía responder a una idea concreta, relacionada con el adoctrinamiento de la fe. Esas imágenes vivían en el espíritu de las gentes con mayor intensidad que las palabras del sermón pronunciado por el cura. No debemos esperar que tales esculturas parezcan tan naturales, ágiles y graciosas como las obras clásicas. Son más intensas, por su maciza solemnidad. Es mucho más fácil saber de un golpe de vista qué representan, y se ajustan mucho mejor a la grandiosidad del edificio. Cada detalle, en el interior de la iglesia, era cuidadosamente estudiado en relación con su mensaje y su sentido. Si somos capaces de recordar que el artista no se proponía una imitación de formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales, todos los cuales eran necesarios para ilustrar el misterio de la religión, ya no echaremos en falta lo que nunca se propuso ofrecernos.
Al percatarnos de que los artistas descartaban toda ambición de representar las cosas tal como las vemos, nos damos cuenta de los grandes que eran las posibilidades que se le abrían al autor de las obras. La pintura de este periodo es una buena prueba de ello. La pintura mantiene la misma disposición rígida y solemne que las esculturas de este periodo, pareciéndose en cierto modo al arte egipcio por su inexpresividad. Si al contemplar una de estas pinturas buscamos la representación de una escena real, experimentaremos un desencanto ya que, como sabemos, el artista no se proponía una imitación de formas naturales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de escribir mediante imágenes, pero este retorno a métodos de representación más simplificados confirió al artista del medievo una nueva libertad para hacer experiencias con más complejas formas de composición. Sin esos métodos, las enseñanzas de la Iglesia no habrían podido ser traducidas nunca a formas visibles. Y lo mismo que con las formas sucede con los colores. Los artistas pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara. El oro brillante y los luminosos azules de sus representaciones, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de sus vidrieras, muestran que esos maestros hicieron buen uso de su independización de la naturaleza. Aunque el arte gótico lo eclipsó más tarde, el románico dejó una huella imborrable. Su sentido de unidad, su simbolismo y su monumentalidad influenciaron siglos de creatividad. Hoy, estas obras nos invitan a conectar con un pasado de fe y resistencia. El arte románico es un recordatorio de que, incluso en tiempos oscuros, el ser humano encuentra maneras de elevar el espíritu y crear belleza.